Listo, entonces como decía el doctor, mi nombre es María Angélica Pineda, soy interna de neurología, soy de la Pontificia Universidad Javeriana y hoy les voy a hablar de meningitis bacteriana. Entonces, bueno, para empezar hay que empezar con la definición. La meningitis bacteriana es una inflamación aguda de las meninges por una infección bacteriana en este caso. El proceso inflamatorio como tal se va a dar en el espacio subaracnoideo. Recordemos que como tal las meninges están compuestas por la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entre la aracnoides y la pía madre se va a encontrar el espacio subaracnoideo, donde vamos a encontrar todos los vasos sanguíneos, y por eso es que pues, vamos a encontrar la inflamación como tal. Esta es una emergencia neurológica, por lo tanto requiere de un diagnóstico oportuno y un tratamiento pues, adecuado, ya que puede dejar secuelas muy importantes pues, para la persona. En cuanto a la epidemiología, es la infección purulenta más frecuente del sistema nervioso central. La introducción de vacunas conjugadas pues, ha disminuido la incidencia, pero no la mortalidad de la meningitis. Y en Colombia, de datos de 2021, en la semana epidemiológica 14, se encontró una disminución del 54,7% con respecto al 2020. Sin embargo, pues vemos que es una patología que sigue siendo de vital importancia, ya que seguimos teniendo altas tasas de mortalidad asociadas a esta enfermedad. En cuanto a los microorganismos más frecuentes en adultos, encontramos el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, la Listeria monocitógenes, más que todo en adultos mayores y en personas inmunocomprometidas, y pues Haemophilus influenza, que es uno de los frecuentes, sin embargo su incidencia ha disminuido debido a las vacunas. En cuanto a la fisiopatología, pues es muy importante que tengamos en cuenta que la meningitis se desarrolla cuando los patógenos alcanzan el espacio subaracnoideo, y ya sea por vía hematógena o por migración directa desde una infección cercana. Entonces, como tal, vamos a tener que la autolisis bacteriana o la lisis bacteriana inducida por el huésped va a dar como resultado la liberación de diversos patrones moleculares asociados a patógenos. Esta presencia de los PAMP va a ser reconocida por células inmunocompetentes residentes como los macrófagos, por medio de receptores de reconocimiento de patrones como los receptores Toll-like, lo que va a dar como resultado la activación celular y la producción de una gran variedad de citoquinas, quimicinas y factores del complemento. En consecuencia, lo que va a ocurrir es que se reclutan grandes cantidades de granulocitos polimorfonucleares que también van a liberar agentes proinflamatorios y quimiotácticos, lo que va a aumentar y perpetuar la inflamación. También entre los factores liberados se encuentran productos citotóxicos como oxidantes y enzimas petrolíticas que pueden dañar el tejido del huésped, y estas células dañadas pueden a su vez liberar los llamados DAMP o patrones moleculares asociados al daño, que pueden aumentar la inflamación al interactuar con receptores de conocimiento. El objetivo principal de la inflamación va a ser la vasculatura cerebral, y los hallazgos patológicos claves van a ser el estrechamiento arterial debido a vasculitis o vasoespasmo, que va a causar hipoperfusión cerebral e isquemia. Entonces vamos a ver que todo el problema de la meningitis se va a dar por la inflamación y por la perpetuación como tal de la inflamación, que nos va a llevar al final a la vasculitis, edema cerebral y a la isquemia. En cuanto a la presentación clínica, pues siempre se nos ha enseñado que la triada clásica es fiebre, rigidez nucal y cefalea. Sin embargo, esta se presenta en el 41% de los pacientes, y no todos los pacientes van a tener esta presentación clásica de rigidez nucal, cefalea y fiebre. Vamos a tener pacientes que también van a tener un síndrome de influenza-like, que es que tengan síntomas respiratorios una semana antes de presentar la fiebre o la cefalea o la rigidez nucal. Y esto es muy clásico de pacientes que tengan meningitis por Neisseria meningitidis. También en cuanto a los signos meningias, tenemos Brudzinski y Kernick. Sin embargo, estos signos son muy poco sensibles. También los pacientes se pueden presentar con convulsiones, con manifestaciones cutáneas como petequias y un rash púrpura, que esto es muy clásico también de Neisseria meningitidis, y condiciones predisponentes como
Qué pena, ¿me están escuchando o estaba hablando solo? Adelante, continúa. Vamos en presentación. Ah, ok. Listo. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico va a ser netamente clínico, teniendo en cuenta la presentación clínica que acabo de explicar. Sin embargo, uno puede pues, apoyarse de pruebas complementarias para confirmar el diagnóstico, como pues, la punción lumbar, donde vamos a hacer un análisis del líquido cefalorraquídeo, tanto citoquímico, de los cultivos y se pide una tinción de Gram. En cuanto al citoquímico, lo que vamos a encontrar en la meningitis bacteriana va a ser un líquido de aspecto turbio. Recordemos que lo normal es un aspecto cristal roca, un aumento en la presión de apertura, ya que la meningitis también se va a acompañar o se puede acompañar de hipertensión endocraniana. Leucitosis, que vamos a encontrar más de 1000 células con predominio de polimorfonucleares. Todo esto pues por el proceso inflamatorio que se lleva a cabo, un aumento de las proteínas que puede ser mayor a 35 o 45 y una hipoglucorraquia que va a ser menor a los 2/3 de la glucosa basal, ya que las bacterias pues tienen un consumo de proteínas. En cuanto a la punción lumbar como tal, pues debemos tener en cuenta que hay algunas indicaciones de tomar una neuroimagen previo a la punción lumbar, como los pacientes mayores de 65 años, los pacientes inmunocomprometidos, ya que pueden tener riesgo de lesiones ocupantes de espacio, pacientes que hayan tenido ictus, hipertensión endocraniana, por las deficiencias neurológicas, estado mental alterado y papiledema. Todo esto, pues, contraindica la punción lumbar y se debe hacer una neuroimagen previa. En cuanto a las contraindicaciones clínicas para la punción lumbar, pues que tengamos una evidencia clínica de coagulación intravascular diseminada, que sepamos que haya una infección local y que haya una pérdida de integridad de la piel en el sitio de la punción. Otra de las pruebas complementarias que es muy útil dentro de la clínica es el film array. Este pues se basa en una reacción de cadena polimerasa donde se busca el DNA de los microorganismos comunes. Tiene una sensibilidad y especificidad del 98%. Es una prueba rápida y pues nos permite conocer específicamente el patógeno que está causando como tal la infección. Este es un algoritmo diagnóstico. Hay muchas guías que recomiendan que, pues, bueno, primero se evalúe el estado del paciente con el ABCD, evaluar la vía aérea, ver que el paciente pues, tenga un adecuado estado mental en el momento y evaluar y asegurar la vía circulatoria y aérea. También hay algunas guías que recomiendan la realización de hemocultivos y sí, pues, seguidamente realizar la punción lumbar teniendo en cuenta Uy, no, si está ese estado sí indicada se o aguanta no más. el tag previo. Si no está indicado el tag previo, si existe alguna contraindicación y en caso de que no exista alguna contraindicación, realizar la punción lumbar. Una vez realizada la punción lumbar, pues se inicia el tratamiento, se debe iniciar tratamiento con corticoide, en este caso dexametasona, ya que tiene una gran disponibilidad en la barrera hematoencefálica y pues nos va a permitir disminuir el edema y se ha visto en muchos estudios que disminuye la mortalidad y la morbimortalidad. Y una vez se aplique el corticoide, también iniciamos el tratamiento antibiótico, como lo voy a explicar a continuación. Entonces debemos tener en cuenta que en adultos jóvenes vamos a tener más que todo la prevalencia de Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis. El tratamiento que está indicado es vancomicina. La dosis va a ser 1 gramo cada 12 horas y vamos a tener también cefalosporinas como cefotaxona o cefotaxime, 2 gramos cada 12 horas. En cuanto a los adultos mayores de 65 años, que sea una persona con abuso de alcohol, que estén inmunocomprometidos y sepamos que es una persona que consuma leche cruda, vamos a tener más que todo la prevalencia de Listeria monocytogenes, además de los otros 2 microorganismos de los que hemos estado hablando. Y para ello necesitamos un cubrimiento con ampicilina, 2 gramos cada 4 horas. Y otra de las opciones, en caso de que el paciente sea
alérgico a ampicilina, es trimethoprim sulfa, 10 a 20 miligramos kilogramo día, cada 6 o 12 horas. Muy importante pues tener en cuenta dentro del manejo el uso de dexametasona, como les había dicho antes, 10 miligramos cada 6 horas por 4 días. Como tal, el tiempo de tratamiento va a depender también del microorganismo causante de la enfermedad. Entonces, para Streptococcus pneumoniae vamos a tener de 10 a 14 días, para Neisseria meningitidis de 7 días y para Listeria monocytogenes 21 días. Y en cuanto a la prevención, pues vamos a tener en cuenta que hay diferentes vacunas que están implementadas. En cuanto a Haemophilus influenza, pues hemos visto que ha habido una reducción de la incidencia por la vacunación desde la infancia. En cuanto a Listeria monocytogenes, no existe ninguna vacuna en este momento. En cuanto a Streptococcus pneumoniae, tenemos 2 vacunas, la de polisacáridos de 13 valencias y la de polisacáridos de 23 valencias. Pues en cuanto a las indicaciones como tal en Colombia, hablamos que la de 13 valencias puede ser administrada con la vacuna inactivada de influenza. Estas vacunas se recomiendan a cualquier edad y con condiciones de inmunocompromiso o comorbilidades. Más que todo se aplica la vacuna de 13 valencias porque se ha visto que el 50% de casos que se dan en personas de cualquier edad y con condiciones de inmunocompromiso o comorbilidades ha mostrado una eficacia alta. En cuanto a adultos sanos mayores de 50 años, también se recomienda la vacuna de 13 valencias y una vez cumpla los 60 años se recomienda una dosis de la de 23 valencias. Y todo adulto con enfermedades crónicas, nuevamente se recomienda la de 13 valencias. En cuanto a Neisseria meningitidis, pues hay diferentes cepas que pueden causar la enfermedad. En Australia y Nueva Zelanda se ha visto un aumento en casos de fenotipos que no están incluidos en la vacuna. Sin embargo, se ha disminuido la incidencia y prevalencia cuando pues, se aplica la vacuna. Hay 2 vacunas, la bivalente que cubre contra las cepas B y C. Esta está indicada para mayores de 4 años, adolescentes y adultos, y la tetravalente que cubre contra las cepas A, C, Y y W, que pues, se indica una dosis única en adultos. Más que todo se recomienda en adultos con deficiencia de complemento, en astenia funcional o anatómica, inmunodeficiencias primarias, pacientes con VIH, pacientes que hagan parte de fuerzas militares, poblaciones cautivas, residencias universitarias y que sea un paciente que resida en una comunidad con un brote de meningococo. Es muy importante también tener en cuenta que una vez se haga el tratamiento y se cumpla el tiempo del antibiótico, evaluar con qué secuelas va a quedar el paciente. Muchos de los pacientes pueden quedar con hipoacusia o con diferentes problemas neurológicos, por lo tanto es invitado a hacer un adecuado seguimiento y en caso de que sea necesario también apoyarse de valoración por otorrinolaringología. Y bueno, esta es una imagen que resume todo lo que acabo de hablar, que muestra cómo es el abordaje y manejo médico en urgencias. Como les decía, primero se hace una evaluación primaria teniendo en cuenta la ABCD, dar siempre los antibióticos empíricos con la menor, en el menor tiempo posible, realizar la punción lumbar si está indicada y ver si hay alguna contraindicación para hacerla, si hay alguna imagen para hacer previo a la punción lumbar, dar el corticoide antes de los antibióticos o justo cuando uno los indica, y ver si hay otras conductas que uno pueda realizar, como administrar anticonvulsivantes, ver si es una persona que requiere de unidad de cuidados intensivos, y los hemocultivos, si uno los considera necesarios para ayudar al diagnóstico etiológico y guiar la terapia antibiótica. Y eso es todo lo que tenía por decir. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Ok, muy buenos días. Angélica, muchísimas gracias. Pues la charla la preparamos para que toda la audiencia pudiera llevarse los conceptos mayores, o sea, casi que una charla para dummies. Y doctora Adriana, infectóloga de nuestra institución, comienzo con las preguntas. Perdón un segundo, que alguien nos
Activo el micrófono. Ya. Listo. Doctora Adriana, puntualmente en la parte de prevención, después de que se da la meningitis, algunos artículos recomiendan, bueno, uno solo de todos los que leímos, considerar vacunar a la persona si fue por Streptococcus pneumoniae. Su merced, ¿qué recomendación nos puede dar sobre ese tema? Porque pues me causó mucha curiosidad, porque no es una cosa que uno haga sistemáticamente. Buenos días. En realidad la indicación sí está, o sea, digamos que hay grupos o factores de riesgo generales para los que nosotros planteamos vacunación para, pues, para neumococo, algunos de ellos pues que ya fueron nombrados, en personas mayores de 65 años definitivamente deben estar vacunadas, EPO, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, al fumadores, uso de alcohol, de forma particular vacunamos inmunosuprimidos, personas viviendo con VIH, personas que tienen uso de esteroides, están en terapia eh, eh, pues biológica, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes o terapias pues con agentes alquilantes, antimetabolitos, trasplante de órganos sólidos, trasplante hematopoyético, asplenia anatómica y funcional, y todos estos pacientes van a ir a vacunación para neumococo. Los pacientes adicionalmente que tienen, se dice, fístulas de líquidos cefalorraquídeos, implantes cocleares, derivaciones, eh, o dispositivos, pues de algún dispositivo permanente como, pues, digamos, como esos implantes cocleares, o por ejemplo fracturas de la base del cráneo o rupturas de la lámina criosa, también están en un riesgo importante y son los que más presentan como recurrencia de esos cuadros de infección por estreptococo neumonía. Una persona que tiene un evento invasivo por estreptococo neumonía es una persona que tiene un riesgo, digamos que de que pueda volver a desarrollarlo, y es una persona que sí debe ser vacunada. Nosotros, ¿cómo vacunamos en adultos? Nosotros en adultos inmunosuprimidos vacunamos con las dos vacunas. Nosotros colocamos la vacuna conjugada 13 valente, y a las 8 semanas recomendamos colocar la vacuna polisacaria 23 valente. Si se coloca primero la polisacaria 23 valente, que es más barata y más fácil pues, de acceder a ella, la vacuna 13 valente debe complementarse el año. ¿Por qué? Digamos que no son vacunas que son iguales, obviamente una tiene 13 serotipos, la otra cubre 23 serotipos, muchos de esos serotipos están cubiertos por las dos, pero la vacuna conjugada es conjugada, quiere decir que ya tiene, digamos, una proteína unida que genera una respuesta inmune celular, de células T, y no solo una respuesta humoral. Entonces esa genera células, tanto anticuerpos como células de memoria. En cambio, en las 23 no generamos esas células de memoria, sino pues la producción de activación de linfocitos B. Entonces siempre procuramos hacerla con las dos vacunas a estas personas que tienen estos riesgos, que son básicamente todos los que he nombrado, y desde se idealmente complementar con esos dos esquemas. En cuanto a meningococo, vacunación de meningococo, digamos que eso no es tan claro y no es tan fácil acceder a las vacunas. Nosotros, por ejemplo, a personas viviendo con VIH no vacunamos para meningococo, vacunamos para meningococo en adultos a personas que tienen déficit de complemento, esplenectomía programada, que va a ser en 2 semanas siguientes, o después de la cirugía, o asplenia funcional, uso de eculizumab y déficit del complemento congénitos, básicamente los vacunamos. En ese caso, digamos que lo que dice el doctor, hay cepas circulantes, tenemos A, C, Y, W y B. Y tenemos la vacuna que nos cubre A, C, Y, W, y otra vacuna diferente que nos cubre solamente B. En Colombia, digamos que los brotes, o el brote más grande que fue en el 2011, y digamos la mayoría de los brotes que se han presentado han sido por serotipos B. Entonces, el que no está incluido en la vacuna tetra. Sin embargo, en los últimos años se ha encontrado aumento de casos de cepas Y y de cepas C. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Vacúnelo con las dos vacunas a este grupo de población de riesgo. Entonces, uno pues coloca la vacuna de 4 serotipos, son dos dosis, Menacra o Menveo, y coloca la B también, 2 dosis. En personas que no son, digamos, con estas condiciones, sino por riesgo particular, quiere decir un brote en esa zona, o miembros de, digamos, personas en reclusión, o
personal militar o personal de laboratorio expuesto a este patógeno, solo damos una dosis. Y eso básicamente es lo que hacemos de vacunación y en prevención, en ese caso. Ok, doctora. Bueno, resaltar una cosa que ya mencionó Angélica, y era cómo el programa ampliado de inmunización a nivel mundial pues parecía afectar a la baja la frecuencia de las diferentes meningitis. Pues nosotros como neurólogos de adultos pues no estábamos tan pendientes del PAI de la infancia, pero pues me dio por analizarlo y realmente pues allí hay muchos de los gérmenes que nos protegen para meningitis, ¿no? Nomás hablando de las bacterias, pues lo que es neumococo, pero de lo que tú decías me inquietó porque coincidió con que vi el programa del PAI de Chile. El meningococo en Chile sí está para los niños, pero pues acá en Colombia no. Eh, Hablando otra vez de los diferentes serotipos, en estos momentos con la vacuna disponible sobre los serotipos que cubre, ¿sí sería costo efectivo recomendarla a los infantes en Colombia? Sí, pues yo de vacunación de niños no lo sé, pero la vacunación de neumococo está incluida en menores de 5 años, ¿no? La otra parte importante es que digamos que no todo es bueno. Entonces, digamos, en hemófilos influenza tipo B, la vacunación básicamente ha casi desaparecido los casos de meningitis por este microorganismo. No sé si ustedes lo ven con frecuencia, yo la verdad no lo he visto. O sea, pues lo que dicen las estadísticas es que lo ha disminuido. Y en cuanto a neumococo, a Streptococcus pneumoniae, digamos que pasa similar. Las cepas que empiezan a ser prevalentes en áreas de vacunación son cepas que no están cubiertas. Entonces, digamos, por eso se están planeando, desarrollando vacunas que cubran otros serotipos, porque de esa forma sí se ha visto que la variación empieza a verse epidemiológicamente en serotipos que no están cubiertos. Que si se recomendaría la vacunación para neumococo en niños, sí. En adultos tenemos pues la dificultad, pues también en que estas vacunas no son de libre formulación, sino que requieren MIPRES en todos, básicamente, excepto en las personas viviendo con VIH. En todos los demás requerimos justificarlo con MIPRES. Y en niños, pues pensaría que sí, pero pensaría que hay dosis incluidas en pequeñitos. De tratamiento, no sé si puedo hablar de tratamiento, sí me gustaría, no sé, decir algo. Sí, claro, doctora, adelante. O sea, digamos, considerando las estadísticas, el uso empírico de vancomicina pienso que sí está recomendado. Nosotros no recomendamos calcular la vancomicina a 1 gramo cada 12 horas, sino a una dosis de miligramos por kilogramo de peso. Y siempre recomendamos en infecciones severas dar dosis de carga para alcanzar el estado estable más rápido. La vancomicina no es un medicamento bueno, o sea, su actividad bactericida no es rápida. Si lo comparan con los beta-lactámicos, necesitamos niveles altos de forma rápida. Entonces nosotros damos 20 miligramos, por lo menos 20 miligramos por kilo de bolo inicial, o sea, en las 2 primeras horas, y después la dosis la damos a 15 miligramos por kilogramo cada 12 a 8 horas. Entonces, es la recomendación. Esto aplica para todos los casos en los que uno usa vancomicina. El bolo siempre debe ir en enfermedad severa, o sea, sepsis, eh, o pues neuroinfección, infecciones que comprometen la vida. Y la dosis calcularla siempre en kilogramos de peso. En cuanto a la dexametasona, pues no sé si está de acuerdo, la iniciamos, pues los estudios pues han tenido mayor evidencia en países de altos ingresos, es donde ha mostrado el beneficio en la mortalidad en las secuelas. Se debe iniciar idealmente antes, 20 minutos antes del antimicrobiano, y suspender en caso que no sea un Streptococcus pneumoniae. Y solo en caso de Streptococcus pneumoniae, dejar los 4 días de tratamiento. No sé qué dice el doctor Bustos respecto a eso. Pues doctora, las guías exactamente justifican que pues que el beneficio está puntualmente en estreptococo demostrado, pero aún así recomiendan que el corticoide se mantenga para todos.
pero no hay una clara justificación, pues porque se contradicen, ¿no? O sea, si dicen que el predominio es en estreptococo con los otros, pero por ejemplo, puntualmente con Haemophilus, sí puede tener alguna relación con disminuir el riesgo de sordera. Y ahora le hago una contrapregunta, los niveles de vancomicina, ¿sobre qué día hacerlo? De haber administrado. Bien. Digamos, monitorizar el uso de vancomicina no es fácil. La recomendación es hacer modelos matemáticos, modelos bayesianos o de otro tipo para ajustar el área bajo la curva en ese paciente. Entonces, los niveles de vancomicina se recomienda que se tomen no en todos los pacientes, pero sí se tomen en los pacientes que van a requerir más de 5 días de vancomicina o que tienen condiciones asociadas que los hacen más vulnerables para la nefrotoxicidad. Por ejemplo, pacientes ya con falla renal, pacientes que están con uso de otros nefrotóxicos como banco, amicacina o furosemida, bueno, etcétera. Esos pacientes deben ir monitorizados. Cuando se toma, se recomienda que se tome pico y valle y esto se puede hacer en las primeras 24, 48 horas. Antes nosotros esperábamos, digamos que teníamos una estimación de un área bajo la curva sobre la MIC, manteniendo niveles valle, valle quiere, valle en el estado estable, quiere decir cuando ya el medicamento alcanzaba 5 vías medias, que era generalmente antes de la cuarta dosis, unos niveles entre 15 y 20. Sin embargo, las guías recientes de monitoreo de vancomicina recomiendan más que esa medición de valle, hacer una estimación temprana, pico y valle, y aplicar modelos bayesianos o matemáticos para predecir cuánto debía ser la dosis, manteniendo un área bajo la curva entre 400 y 600. El beneficio de ese monitoreo de la dosis de vancomicina se cree, obviamente, que entre ese estimado entre 400 y 600 funciona para un estafilococo aureus meticino resistente con una MIC de banco A1. Eso es como el escenario en el que uno se extrapola todo. Si ya la MIC de banco A1 es mayor, pues digamos, no alcanzarían los niveles terapéuticos adecuados, mayor a 1. Y lo otro es que el principal beneficio es la disminución de la nefrotoxicidad, que se presenta cuando el área bajo la curva está por encima de 600. Entonces, no hay tanta evidencia demostrada respecto a la eficacia terapéutica, sino solamente modelos de la UC, pero sí en menor riesgo de nefrotoxicidad. Eso ha sido una dificultad en el hospital porque si toman solo uno no se puede aplicar el mismo modelo que si se toma pico y valle. Entonces a veces es más fácil mantener en el estado estable y hacer el monitoreo después, antes de la cuarta dosis, pero hemos intentado hacerlo entre pico, pues en pico y valle, si ustedes pues se han dado cuenta de los niveles que hemos solicitado en los pacientes por parte de infectología. Pero según eso, sería mejor si viéramos que la función renal se altera o no, o sistemáticamente a todos. Y la segunda pregunta es, por ejemplo, para un paciente que lleve 14 días, ¿cuántas veces debiéramos monitorizarlo? En principio, pacientes con riesgo de nefrotoxicidad o más de 5 días de vancomicina, que usted estime que vaya a estar durante más de 5 días de vancomicina. Entonces, usted le empieza el tratamiento, de pronto meningitis no es el caso porque usted podría quitarse en 72 horas, pero depende de absceso cerebral, otra condición en la que usted estima que esa duración va a ser mayor a 5 días, se toma desde el inicio pico y valle. En pacientes que tienen largos periodos de tratamiento, uno dice, bueno, lo cuadra, lo manejo, le hago el modelo y le aplico la dosis y cuadro los niveles según lo que necesito y lo monitorizaría semanal en ese caso, posteriormente. Muy bien, insistirle a todos que cuando uno sospecha la neuroinfección, inicie el manejo empírico, no espere a que lo remita a un tercer nivel, sino iniciarlo. Es mejor recular a no haber intervenido tempranamente la protección de ese cerebro. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Adelante, active su micrófono. Doctor Bustos, buenos días. Adelante, doctora Lidia. Doc, quería saber el nivel de evidencia de cada una de las recomendaciones. Es que pues no sé si lo dijeron al inicio, yo me conecté 3 minuticos tarde. No, doctora, Gracias.
es que estamos trabajando en la parte de habilitación de las guías del servicio. Eso lo podemos discutir en otro momento con el doctor Aroca, que es el neurólogo que tiene esa área asignada, pero pues lo podemos hacer luego. ¿Alguna otra Listo, pregunta? gracias. Me despido. Muchas gracias por la charla. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, buen día.